La hermana menor de mi novia fue la responsable de una acusación falsa que destruyó mi vida. Hoy, aunque la verdad salió a la luz y todos dicen arrepentirse, ya no tengo espacio para el perdón. Hace algunos años, me señalaron injustamente solo porque me negué a cruzar una línea que jamás debí pasar. Lo más duro no fue la acusación en sí, sino descubrir que ni mis padres confiaron en mí. Y lo peor, mi novia de 5 años me bloqueó de todas partes y apoyó ciegamente a su hermana menor, sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. En cuestión de días, perdí absolutamente todo. Sin embargo, 9 meses después, la verdad salió a la superficie de una manera inesperada. Yo tenía 24 años cuando conocí a mi exnovia, a quien llamaré Cady, también de 24. Nos conocimos en segundo año de secundaria como compañeros de laboratorio en química y, apenas 3 meses después, comenzamos a salir. Para cuando llegó nuestra graduación, todos en la escuela daban por sentado que acabaríamos casándonos algún día. Nuestra relación fue estable durante 5 años. Nunca pensé en estar con alguien más, porque nuestras familias también habían encajado a la perfección. Su padre, Esteve, era mecánico y siempre estaba reparando motores en el garaje. Me enseñó muchas cosas que mi propio padre nunca me transmitió. Jamás olvidaré cuando pasamos un sábado entero reconstruyendo el carburador de su Camaro del 67. Al final de ese día, había aprendido más sobre autos que en toda mi vida anterior. Su madre, Diane, me trataba como a un hijo. Me llamaba en época de exámenes para asegurarse de que estuviera bien y nunca me dejaba salir de su casa sin enviarme comida. Mis propios padres hacían lo mismo con Cady. Mi madre la llevaba de compras y mi padre incluso le ayudó a negociar la compra de su primer auto, un Honda Civic usado que consiguió a un precio excelente. Compartíamos tradiciones familiares. Pasábamos Acción de Gracias con mi familia y la Nochebuena con la de ella. Cada verano ambas familias alquilaban juntas una cabaña en el lago Miche. Para nuestro tercer año de noviazgo, ya teníamos lugares fijos en las mesas de cada familia. Al llegar a la universidad, ambos fuimos aceptados en la estatal, a unas 2 horas de nuestra ciudad natal. No lo planeamos, pero coincidió. Yo recibí una beca parcial para estudiar informática, mientras que ella fue admitida en uno de los mejores programas de educación primaria del país. Aunque no vivíamos juntos, nos veíamos todos los días, compartíamos amigos, cafeterías de estudio y planes de futuro. Éramos inseparables. La hermana menor de Cady, Amy, siempre estaba rondando nuestra relación. Ella era 3 años menor, apenas entrando en la secundaria cuando nosotros nos marchamos a la universidad. Al inicio era simplemente la típica hermanita entrometida, interrumpía películas. Entraba sin querer cuando nos besábamos y hacía preguntas interminables en las cenas. Todo parecía inocente, hasta que cumplió 16. En una barbacoa familiar, noté algo distinto. Amy buscaba excusas para rozarme, pedía ayuda para alcanzar cosas que bien podía pedirle a su padre. Usaba ropa más provocadora y parecía disfrutar de mi incomodidad. Luego comenzaron los mensajes, primero inocentes, sobre tareas escolares o regalos para su hermana, pero con el tiempo se volvieron personales, confesando que los chicos de su edad eran inmaduros y que deseaba encontrar a alguien como yo. Le mostré los mensajes a Cady, intentando ser transparente. Ella se rió y me dijo que siempre había tenido un enamoramiento infantil hacia mí. Pero aquello dejó de ser gracioso cuando Amy empezó a aparecer en fiestas a las que ni siquiera estaba invitada, a buscar verme sin ropa por accidente y a usar cada vez más estrategias para llamar mi atención. Yo comencé a evitar ir a su casa y a poner excusas para no coincidir con ella. Esto generó discusiones con Cady, quien me decía que estaba exagerando. Para octubre de nuestro tercer año en la universidad, mi vida parecía estable. Mantenía un promedio académico de 3.8. Trabajaba en una startup tecnológica que me pagaba muy bien y tenía la promesa de un puesto fijo al graduarme, con un salario atractivo y acciones. Incluso estaba ahorrando en secreto para comprar un anillo de compromiso. Ese mismo mes, Cady viajó a una conferencia en Chicago, muy importante para su carrera como futura docente. Yo no pensaba ir a la casa de sus padres, pero Esteve me llamó pidiéndome ayuda con unas estanterías en el garaje. Pasamos la tarde trabajando y, cuando me disponía a irme, Amy salió de la casa pidiéndome que revisara su laptop porque tenía problemas. Su padre también me lo pidió, confiado en mis conocimientos de informática. El arreglo fue rápido, apenas unos minutos. Pero cuando me levanté para despedirme, Amy me bloqueó el paso, poniéndose demasiado cerca. Agradeció con una sonrisa insinuante, colocó su mano en mi pecho y me dijo que estábamos solos, que ella ya tenía 18 y que no había nada de malo. Yo aparté su mano de inmediato y le dejé claro que amaba a su hermana y que no había nada que discutir. Se acercó demasiado, empujándome contra la encimera de la cocina. No tiene que saberlo, susurró, con una mirada cargada de insinuaciones. He visto cómo me miras.
Me quedé helado. ¿Qué? No te miro de ninguna manera, solo como la hermana de mi novia. Esto tiene que parar. Antes de que pudiera reaccionar, intentó besarme. Giré el rostro y, con firmeza, empujé sus hombros para apartarla. Aléjate. Esto nunca va a pasar. La sonrisa juguetona que tenía en el rostro se borró de inmediato. Su expresión se transformó en algo frío y hostil. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí? ¿Que soy una niña estúpida? No se trata de ti. Se trata de mí y de Cady, respondí con firmeza, tomando mis llaves de la mesa. Me voy. No vuelvas a intentar algo así. Mientras salía de la casa, escuché su grito cargado de rabia. Idiota. Te vas a arrepentir. Conduje pensando que aquello era solo una reacción impulsiva, fruto de la vergüenza. Y hasta llegué a sentir lástima por ella. Planeaba hablar con Cady cuando volviera, para aclarar la situación antes de que se malinterpretara. Pero no sabía lo que me esperaba. A la mañana siguiente, mi compañero de cuarto, Tyler, me despertó de golpe. Amigo, tu teléfono no deja de sonar. Ha estado vibrando durante 1 hora. Parece urgente. Medio dormido, tomé el móvil del cargador. Tenía 17 llamadas perdidas y decenas de mensajes, de Cady, de sus padres, de mis propios padres y de varios amigos en común. El estómago se me encogió. Abrí uno de los mensajes de Cady. ¿Cómo pudiste? Llámanos ahora mismo. Con las manos temblando, marqué su número. Contestó al primer timbrazo, llorando. ¿Qué pasa, K? ¿Cómo que qué pasa? Sollozó. ¿Cómo pudiste, Marcus? Con mi hermana. En la casa de mis padres. Sentí que la sangre me hervía. Lo que sea que Amy te haya dicho, no es verdad. No pasó nada. No me mientas. Gritó. Nos mostró todo. Los mensajes de texto tuyos, los moretones en sus muñecas. Nos contó que llevas meses insinuándote con ella. Anoche te lanzaste sobre ella cuando papá estaba en la ducha. Eso es mentira. Respondí, casi sin aire. Solo arreglé su laptop y me fui. Ella intentó besarme y yo la rechacé. Eso es todo. Basta de mentir, Marcus. Ella tiene pruebas. Los mensajes, los moretones. Nunca envié nada inapropiado. Jamás. Yo misma los vi. Mensajes tuyos pidiéndole que se viera contigo, diciéndole cosas obscenas. Venían de tu número. Son falsos. Debió falsificarlos. ¿Y también falsificó los moretones en forma de huella en sus muñecas? ¿Y el de su espalda, que dice que fue cuando la empujaste contra la encimera? Me quedé mudo. No puedo creer que confiara en ti, y continuó con voz helada. No me llames, no me escribas y no intentes acercarte a mi familia. Mi papá está poniendo una denuncia en la policía ahora mismo. Colgó. Intenté volver a llamarla, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Le escribí un mensaje suplicando explicarle lo ocurrido. No respondió. Me vestí de inmediato y salí rumbo a mi auto. Justo en ese momento sonó mi teléfono, era mi madre. Marcus, ¿dónde estás? Voy a casa de Cady para aclarar todo. No, no vas a ir. Ven a casa ahora mismo. Mamá, no hice nada malo. Solo ven. Lo resolveremos aquí. Manejé hasta la casa de mis padres con el corazón encogido. Ellos me esperaban en la mesa de la cocina, con rostros serios. ¿Qué pasó exactamente anoche? Preguntó mi padre, directo al grano. Les conté todo, los avances de Amy, cómo la rechacé, cómo me marché. Mis padres escucharon en silencio. Al terminar, mi padre suspiró. Ella nos mostró los mensajes. Hijo, se remontan a meses atrás y son bastante gráficos. No son míos. Debió usar alguna aplicación para falsificarlos. ¿Y los moretones? Preguntó mi madre. ¿También se los inventó? Nunca la toqué. Ella misma debe habérselos hecho. Se miraron entre ellos, y esa mezcla de duda, decepción y preocupación me desgarró. La policía quiere hablar contigo, dijo finalmente mi padre. Ya le dije a Esteve que te llevaríamos nosotros mismos. En la comisaría, la pesadilla empeoró. El detective Reynolds, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y semblante impasible, me interrogó durante 6 horas. Puso frente a mí impresiones de los supuestos mensajes enviados desde mi número, textos explícitos que decían datar de 5 meses atrás, e incluso fotos que nunca había visto, manipuladas para aparentar que Amy y yo estábamos juntos. No son míos, repetía una y otra vez. Juro que jamás envié esto, nunca tomé esas fotos. El detective solo insistía. ¿Por qué inventaría ella algo así? ¿Cómo es que esos mensajes provienen de tu número? ¿Por qué fuiste a la casa sabiendo que estaría allí? Expliqué que había ido porque su padre me pidió arreglar la laptop y que llevaba meses evitando a Amy por su comportamiento extraño. Él apenas asentía, tomando notas, intercambiando miradas con la oficial que lo acompañaba.
Al final del día, fui acusado formalmente de agresión sexual contra una menor. Amy había cumplido 18 hacía poco, pero varios de los mensajes falsificados tenían fecha anterior a su cumpleaños. Eso significaba más cargos, solicitud electrónica de una menor y acoso sexual. Mis padres pagaron una fianza de $50.000. Las condiciones eran estrictas, no podía contactar a Amy ni a nadie de su familia. Debía entregar mi pasaporte, llevar un monitor en el tobillo y cumplir un toque de queda. Me dejaron regresar con mis padres, pero la pesadilla apenas empezaba. La Universidad Estatal me suspendió de inmediato, sin esperar una condena. Tenía audiencia disciplinaria el 27 de octubre, pero era un mero trámite. El Dr. Chambers, jefe del comité, ya había declarado públicamente que habría tolerancia cero. La semana siguiente fui expulsado y perdí todas mis becas. Ese mismo día, la startup tecnológica donde trabajaba me despidió. Mark, mi jefe y mentor, ni siquiera me llamó personalmente. Recursos Humanos envió un correo breve poniendo fin a mi contrato, con efecto inmediato. Mi vida se vino abajo de un día para el otro. El acceso con mi tarjeta de la empresa fue desactivado. Mi laptop corporativa fue borrada a distancia y me pidieron devolverla en una caja prepagada que enviarían a mi casa. Como si fuera poco, mi banco congeló todas mis cuentas debido a una investigación, lo que me dejó sin acceso a los $4,800 que había ahorrado para comprarle un anillo a Kat. En cuestión de horas, la gente que creía cercana desapareció. Amigos de toda la vida, compañeros de la escuela primaria, actuaban como si nunca hubieran escuchado mi nombre. Las redes sociales se transformaron en un campo de batalla. Mitad de mis notificaciones eran amenazas de muerte. La otra mitad solo personas eliminándome de sus contactos. Kat me bloqueó en todas partes, cambió su número y borró cada foto mía de sus cuentas. Sus amigos, que también eran los míos, publicaban mensajes hablando de apoyar a las víctimas y de alejarse de las personas tóxicas. Era como si hubiera dejado de existir. En medio de ese derrumbe, la única que se mantuvo firme a mi lado fue mi hermana Grace. Amy siempre estuvo obsesionada contigo, me dijo con seriedad. Recordó cómo ella constantemente le pedía ver mis fotos del anuario y le hacía preguntas raras sobre mí. Mis padres, aunque trataron de apoyarme, tenían esa sombra de duda en la mirada. Aún así, contrataron a un abogado, Dave Hoffman, pagaron mi fianza y me dejaron volver a casa. Pero bajo reglas estrictas, nada de salir después de las 8 de la noche, nada de amigos en casa y tenía que compartir mi ubicación en todo momento. Mi papá comenzaba cualquier conversación con la frase, si hay algo que no nos estás contando. Mi madre no paraba de llorar. Nunca me acusaron directamente, pero tampoco creyeron del todo en mí. Las consecuencias financieras fueron brutales. Perdí la matrícula de ese semestre, $14,300 sin derecho a reembolso por estar expulsado. Perdí también el depósito de vivienda, $1,800. El anticipo que pidió Dave fue de $10,000 y me advirtió que los costos podían escalar hasta $50,000 si llegábamos a juicio. En 3 días, mis ahorros se habían esfumado. Tampoco conseguía empleo, nadie contrata a alguien con cargos de agresión sexual. Intenté trabajos temporales, pero el monitor en el tobillo lo hacía prácticamente imposible. Mis padres terminaron cubriendo los honorarios legales, aunque no dejaban de recordarme que ese dinero estaba destinado a ayudar a Grace con la universidad. Ahora hablaban de segundas hipotecas y de vaciar sus fondos de retiro. El aislamiento era asfixiante. Maestros, vecinos, amigos de la familia, todos me miraban distinto, como si fuera peligroso o estuviera dañado. Algunos apenas me evitaban. Otros dejaban notas amenazantes en el porche de mis padres o gritaban insultos al cruzarse conmigo. Los únicos que se mantuvieron sin dudar fueron Tyler, mi antiguo compañero de cuarto, y, para mi sorpresa, Megan, la prima de K. Megan me llamó unas 2 semanas después de que todo estallara. No creo nada de esto, me dijo de entrada. Amy siempre estuvo celosa de Cady y desde hace años inventa cosas sobre ti. Me contó que cuando Amy tenía 15 años le dijo a todos que salía con un universitario mayor que resultó ser inventado. Incluso mostró mensajes falsos que ella misma había escrito. También me reveló que el año anterior había acusado a su profesor de matemáticas de acoso solo porque le había puesto una mala nota y quería que lo despidieran. Tener a alguien de la familia de Cady apoyándome era valioso, pero no cambiaba la realidad. El fiscal buscaba la pena máxima. Dave ya empezaba a hablarme de acuerdos. No quiero que lo consideres aún, pero necesito que lo sepas, me explicó. Como primer ofensor, si pierdes el juicio, enfrentas entre 5 y 7 años. El acuerdo lo reduciría a 3, con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses. Mi respuesta fue firme, no voy a declararme culpable de algo que no hice. Sigue peleando.
Los meses pasaron y la situación solo empeoraba. En noviembre y diciembre tuvimos audiencias preliminares que no salieron bien. La jueza Patterson, una mujer severa de unos 60 años, parecía inclinada a creerle a Amy. Dave intentó invalidar los mensajes argumentando que podían estar manipulados. Pero sin pruebas concretas la jueza los admitió. En enero llegó el testimonio de Amy, fue devastador. Lloró en los momentos exactos, se mostró vulnerable, parecía una víctima perfecta. Describió una supuesta preparación de meses, dijo que la había hecho sentir especial para luego amenazarla. Que la había agarrado de las muñecas con tanta fuerza que le dejé moretones. Que la empujé contra la encimera cuando intentó huir. Al escucharla, incluso yo por un segundo dudé de mí mismo. Tyler declaró a mi favor como testigo de carácter, pero no estuvo presente esa noche. Megan quiso testificar sobre las mentiras pasadas de Amy, pero sus padres la amenazaron con cortarle el apoyo económico si lo hacía. Grace contó cómo Amy había estado obsesionada conmigo durante años, pero la fiscalía lo transformó en un simple enamoramiento escolar que supuestamente yo había explotado. En febrero, Dave fue claro, las pruebas de los mensajes son duras, las evidencias físicas respaldan su historia. Su testimonio es convincente. Si vamos a juicio y perdemos, enfrentas de 5 a 10 años. El acuerdo son 3, con libertad condicional después de 18 meses. Piénsalo. Mi respuesta fue la misma, no me voy a declarar culpable de algo que no hice. Pero incluso yo comenzaba a perder la fe. El juicio estaba programado para julio, 9 meses después del incidente. Y en ese tiempo vivía como prisionero en la casa de mis padres. Sin empleo, sin estudios, sin amigos, sin futuro. La depresión me hundió. Había días en los que ni siquiera me levantaba de la cama. Dejé de comer con regularidad, incluso de bañarme. Sentía que mi vida se había terminado. Aunque por milagro resultara absuelto, ya estaba arruinado, mi reputación destruida, mi carrera muerta. Mis 5 años con Kat borrados en un instante. Lo más doloroso era saber que ella realmente creía que yo era capaz de algo así. Que después de todo lo vivido no me dio ni una oportunidad de explicarme. En marzo toqué fondo. Tenía todo planeado para terminar con mi vida. Me encontraba sentado en la cama mirando una botella de pastillas cuando Tyler apareció de improviso. Se quedó conmigo 3 días seguidos, sin dormir apenas, asegurándose de que no hiciera ninguna locura. Vamos a superar esto, repetía. Algo va a cambiar, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Yo no lo creía, pero su presencia me mantuvo. Poco a poco volví a ducharme, a comer con regularidad, a revisar con Dave cada archivo del caso buscando una grieta. Y en abril llegó el primer avance real. Dave contrató a un experto en forense digital llamado Kevin para analizar los mensajes. Era caro, cobraba $500 por hora, pero valió cada centavo. Tras semanas de análisis minucioso, Dave encontró irregularidades en los metadatos. Marcas de tiempo que no coincidían. Diferencias en los formatos y detalles que sugerían manipulación en los mensajes presentados como pruebas. No es una confirmación absoluta de falsificación, me advirtió. Pero sí lo suficiente para generar una duda razonable sobre la autenticidad. Con esa base presentamos una moción solicitando que se reconsideraran esas pruebas. Y aunque la jueza accedió con visible reticencia, fue un avance. La fiscalía respondió asegurando que las inconsistencias eran fallos técnicos, no evidencias de manipulación. Para reforzar su postura, llevaron a un perito en informática forense del condado, quien declaró que los metadatos podían mostrar anomalías debido a problemas de sincronización de servidores o actualizaciones de aplicaciones. Sin embargo, por primera vez se abría una grieta, pequeña pero real, en su caso. En medio de todo eso, una joven llamada Olivia me contactó a través de Tyler. Ella había sido compañera de secundaria de Amy y amiga suya por un corto tiempo. Cuando nos reunimos en una cafetería cercana al campus, me contó que Amy había hecho algo muy parecido con su hermano años atrás. Ambos trabajaban en la misma tienda de comestibles. Olivia confesó que estaba enamorada de él, pero él no correspondió a sus sentimientos. Entonces Amy inventó que la había manoseado en la sala de descanso, y lo despidieron. Solo las cámaras de seguridad lo salvaron de un desastre mayor. Aunque no presentó cargos formales, difundió el rumor por todo el lugar. Es el mismo patrón, me aseguró Olivia. Ella estaba obsesionada, lo rechazaron y se vengó. Olivia aceptó testificar para exponer ese historial de acusaciones falsas. No era una prueba contundente, pero sí un refuerzo necesario. En mayo, 2 meses antes del juicio, recibí otra llamada inesperada, esta vez de Megan. La historia de Amy está cambiando, me dijo. La escuché hablar con mi tía y algunos detalles ya no coinciden, la línea de tiempo, lo que pasó exactamente. Parece preocupada por quedar atrapada en contradicciones. Ante esto,
Dave presentó otra moción de descubrimiento para exigir nuevas declaraciones. La fiscalía trató de oponerse, pero la jueza ordenó que entregaran el testimonio actualizado. En efecto, la versión de Amy había cambiado de forma significativa. Ahora aseguraba que yo la había estado preparando psicológicamente por más de un año, no solo meses. También dijo que la agresión ocurrió primero en la cocina y que después continuó en la sala, añadiendo que la amenacé varias veces, razón por la que supuestamente esperó hasta el día siguiente para contarlo. Dave me explicó que eso jugaba a nuestro favor. Cuando los testigos cambian sus relatos, su credibilidad se debilita. Aún así, no teníamos una prueba definitiva de que estuviera mintiendo. El verano se volvió interminable. El monitor en mi tobillo me lastimaba con el calor, y la casa de mis padres se transformó en una especie de prisión silenciosa. El juicio estaba programado para el 17 de julio, y a medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad se disparaba. Dave, sin embargo, estaba más optimista que en los últimos meses. Ahora las pruebas de los mensajes se cuestionan, su historia está llena de contradicciones. Tenemos testigos de carácter que hablarán por ti y testimonios de su comportamiento pasado. No es un caso seguro, pero al menos tenemos una posibilidad real de luchar. Una semana antes del juicio, ocurrió algo inesperado. Steve, el padre de Kat, apareció en la casa de mis padres. Mi papá fue quien abrió la puerta, y de inmediato, estuvo a punto de cerrársela en la cara. Pero Steve insistió durante 5 minutos, casi suplicando, hasta que lo dejaron pasar al patio trasero, donde yo estaba sentado. Se veía agotado, con ojeras profundas y el rostro envejecido. No quiso sentarse. Necesito preguntarte algo, dijo con voz áspera. De hombre a hombre, ¿tocaste a mi hija? Lo miré directo a los ojos y respondí con firmeza, no, señor. Nunca toqué a Amy de forma inapropiada, nunca envié esos mensajes, nunca hice nada de lo que me acusa. Me observó en silencio, como tratando de leerme el alma. Finalmente dijo, hay cosas que no encajan en su historia. Detalles que no pudieron haber pasado como ella dice. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo que? Pregunté. Negó con la cabeza. No puedo entrar en detalles, pero necesitaba escucharlo de ti directamente. Luego se marchó sin más. Corrí a contarle a Dave lo sucedido. Él lo analizó con seriedad, esto es importante. Si incluso su propio padre tiene dudas, el jurado podría sentir lo mismo. Al día siguiente, a pocas horas del juicio, el fiscal llamó a Dave con una oferta, 18 meses de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 9, en una cárcel de mínima seguridad. Dave lo interpretó como una señal, están nerviosos. Saben que su caso tiene grietas. Pero yo la rechacé de inmediato. Después de todo lo vivido, no iba a aceptar un trato. Llegaría hasta el final, o sería exonerado, o caería luchando. La última noche antes del juicio no dormí. Me senté en el porche trasero de la casa de mis padres hasta que amaneció, observando cómo las estrellas se desvanecían poco a poco mientras pensaba en la vida que debería haber tenido. Yo debía estar en mi último año de universidad, planeando un futuro junto a Kat, persiguiendo sueños, no luchando por evitar una condena injusta. Cuando salió el sol, me duché, me puse el traje que Dave me había traído y me preparé para lo que viniera. El juzgado estaba abarrotado. Los medios locales habían difundido la historia con titulares sensacionalistas. Estudiante universitario de un pequeño pueblo acusado de agredir a la hermana de su novia. Ese tipo de drama siempre atrae cuando no les toca a ellos. Allí vi a Kat por primera vez en 9 meses. Estaba sentada junto a su madre, detrás del fiscal. No me miró ni una sola vez. Había perdido peso. Sus pómulos se marcaban más de lo que recordaba y retorcía nerviosamente un pañuelo entre las manos. Amy también estaba presente, con el cabello recogido, ropa sobria y actitud calculada para parecer frágil y vulnerable, como la víctima perfecta. Sentí el estómago revolverse. No parecía alguien que cargara el peso de una mentira, y eso lo hacía aún más aterrador. El juicio arrancó con los alegatos iniciales. El fiscal me presentó como un depredador que había aprovechado mi relación con Cady para acercarme a su hermana menor. Amy. Según su versión, la había manipulado con paciencia hasta que, al ser rechazado, la agredí. Dave, mi abogado, respondió con un enfoque muy distinto, describió a Amy como una joven celosa que, tras no obtener lo que quería, inventó acusaciones y fabricó pruebas para vengarse. La fiscalía expuso primero sus pruebas, mensajes de texto, fotografías de los supuestos moretones de Amy y reportes médicos que avalaban que sus lesiones eran compatibles con lo que ella había narrado. El testimonio de Amy, entre lágrimas y claramente ensayado, generó impacto. Aunque se notaron tropiezos cuando fue presionada sobre las inconsistencias en su relato. Cada vez que se contradecía, se justificaba alegando trauma y confusión. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio,
Dave se centró en desmontar la línea temporal. En tu primera declaración a la policía dijiste que el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche. ¿Es correcto? Sí, más o menos. Pero en la declaración revisada de mayo afirmaste que comenzó a las 9:45 y se extendió hasta pasada las 10. ¿Cuál de las dos versiones es cierta? Ya lo dije, estaba traumatizada. No me puse a mirar un reloj. Dave continuó. En tu primera versión dijiste que todo ocurrió en la cocina, pero después agregaste que también en la sala. ¿Por qué ese cambio? Estaba bloqueando partes de lo que pasó, pero en terapia he aprendido a enfrentar la verdad completa. Tenía respuesta para todo. Nuestro turno llegó al tercer día. Dave desmontó pieza por pieza el caso de la fiscalía. Presentó un informe forense digital donde se evidenciaban inconsistencias en los metadatos de los mensajes. Después llamó a Olivia, quien relató cómo Amy ya había inventado una acusación falsa contra su propio hermano. Luego, Tyler y otros testigos de carácter declararon sobre mi relación con Cady, mi trato hacia las mujeres y mi conducta en general. Incluso Jason, hermano de Olivia, viajó desde Arizona para testificar. Contó con detalle cómo Amy lo había acosado, cómo él la rechazó y cómo ella se vengó con denuncias falsas que le costaron el empleo. Si no hubiera habido cámaras de seguridad en aquella sala de descanso, no sé qué habría sido de mí, dijo. Al cuarto día, en un receso, Dave recibió una llamada. Su semblante cambió al instante. Debemos regresar a la sala ya mismo, dijo mientras recogía sus documentos. De vuelta en el tribunal, Dave solicitó introducir nueva evidencia. La jueza, sorprendida, preguntó de qué se trataba. Imágenes de una cámara de seguridad, respondió, captadas en la residencia Clark la noche de los hechos. El fiscal objetó de inmediato, alegando que se trataba de una emboscada. Dave explicó que apenas ese mismo día habían recibido el material. El señor Clark había instalado una cámara Nest en su garaje el año anterior, debido a robos en la zona, y esta tenía vista directa a la puerta de la cocina. Recién se había percatado de que podía contener información clave. La jueza aceptó la evidencia pese a las protestas del fiscal. Fue llamado al estrado Steve Clark para autenticar las imágenes. Evitó mirarme en todo momento. Señor Clark, preguntó la jueza, ¿por qué entrega este material recién ahora? No pensé en la cámara al inicio, dijo Steve tras carraspear. Las grabaciones se suben a la nube y casi nunca reviso el historial. Pero ciertas contradicciones en la versión de mi hija me hicieron volver a mirar. El vídeo fue proyectado ante todos. En él se me veía salir por la puerta de la cocina a las 9:37 de la noche, con Amy siguiéndome. Alterada, pero sin un solo signo de haber sido agredida, ni moretones, ni lágrimas, ni rastro de angustia. La marca de tiempo coincidía exactamente con el momento en el que ella aseguraba que la había atacado. La sala estalló en murmullos y la jueza pidió orden. Amy rompió a llorar. El fiscal solicitó un receso para hablar con sus testigos, pero la jueza lo negó y le ordenó continuar el contrainterrogatorio de Steve. ¿Es posible que las imágenes hayan sido alteradas?, insistió el fiscal. No, respondió Steve con firmeza. Se cargan automáticamente a los servidores de Nest. Las descargué con mi propia cuenta y las entregué tal cual fueron grabadas. El fiscal intentó buscar otras grietas, pero el golpe ya estaba dado. El vídeo desmoronaba por completo la versión de Amy. Al día siguiente, sin otra salida, la fiscalía anunció que retiraba todos los cargos. Así, de un momento a otro, todo había terminado. Pero la absolución no borraba los 9 meses de infierno que viví. Mi reputación, mis estudios, mi carrera y mis relaciones habían quedado marcados para siempre. No recuperé la vida que debería haber tenido, pero al menos ella terminó enfrentando ciertas consecuencias. Fue acusada de presentar un informe policial falso, manipular pruebas y cometer perjurio. Como ya era mayor de edad y con el respaldo del testimonio de su padre, la sentencia que recibió fue bastante indulgente: libertad condicional, consejería obligatoria, horas de servicio comunitario y una condena suspendida. Nada de eso se acercaba al castigo real que merecía por lo que me hizo vivir. El tribunal ordenó que me pagara $7,500 en concepto de restitución. Pero esa cifra fue casi una burla comparada con lo que realmente perdí, no solo en lo económico, sino en lo emocional y psicológico. Poco después del juicio, Steve y Diane se divorciaron. Él no pudo perdonarla por haberlo presionado a respaldar las mentiras de Amy, incluso cuando empezaron a aparecer las dudas. Un mes después del proceso, Steve me buscó para disculparse. Me dijo que debería haber cuestionado todo antes, que tendría que haber revisado las grabaciones antes de apoyarla. Valoré sus palabras, pero era un gesto demasiado tardío. Kat, en cambio, intentó contactarme de forma insistente una vez retirados los cargos, llamadas, correos, mensajes a través de conocidos, todo con el mismo discurso.
Decía que lamentaba no haberme creído, que quería darme una oportunidad para explicarme, que me extrañaba y que deseaba recomenzar. Yo bloqueé su número, su correo y todas sus redes sociales. Después de 5 años de relación, me creyó culpable sin dudar un segundo. Esa clase de traición no tiene remedio. Mis padres también buscaron reconciliarse, alegando que sentían haber dudado de mí. Sin embargo, las miradas de desconfianza y las preguntas constantes durante esos meses no se borran de mi memoria. Ahora los trato con distancia, llamadas en las fiestas, visitas esporádicas, pero nada más. La universidad se negó a readmitirme. Afirmaron que la expulsión se mantenía sin importar el resultado del caso penal. Inicié una demanda contra ellos por expulsión injusta y discriminación. 3 años después, el caso sigue abierto. Mi abogado calcula que podrían llegar a un acuerdo por unos $200,000, una suma que suena grande, pero que no cubre lo que realmente perdí: matrícula, becas, oportunidades laborales, contactos profesionales. Reconstruir mi vida fue lo más difícil. Me mudé a otro estado para empezar desde cero en una universidad distinta. Como ya no tenía becas, tuve que recurrir a préstamos estudiantiles enormes. Pagaba el alquiler de un pequeño estudio con el sueldo de un trabajo nocturno en un almacén. $14.50 por hora, sin beneficios, cargando cajas de 11 de la noche a 7 de la mañana. Apenas dormía antes de asistir a clases. Un año después, Tyler se mudó conmigo. Encontró empleo en el mismo almacén mientras terminaba su carrera en línea. Tener a alguien que me conocía de antes y que nunca me abandonó fue un alivio inmenso. También sigo en contacto con Megan. Ella fue rechazada por su familia por defenderme, pero nunca se arrepintió. Me confesó que siempre sospechó de Amy, aunque no imaginaba hasta qué punto. Después de graduarse, se mudó a Seattle y hablamos todas las semanas. Han pasado ya 3 años desde que retiraron los cargos, casi 4 desde aquella noche en la cocina. El año pasado logré graduarme y ahora trabajo en desarrollo de software. No es la carrera que soñaba, pero me permite vivir, $68,000 al año. Seguro médico decente y un plan de retiro con aportaciones equivalentes. Poco a poco estoy construyendo una vida distinta, no marcada únicamente por lo que ocurrió. No todos los días son iguales. Algunos me despierto furioso por todo lo que perdí. Otros solo agradezco haber sido absuelto y no haber terminado en prisión. Si esa cámara de seguridad no hubiera estado instalada, si no hubiera revisado esas imágenes, probablemente estaría cumpliendo condena ahora mismo. Todo mi futuro dependió de un simple aparato que bien pudo no existir. Las secuelas económicas aún pesan. Debo $60,000 en préstamos estudiantiles y mi crédito quedó destrozado tras esos 9 meses en los que no pude pagar nada. Mis padres gastaron la mayor parte de sus ahorros de retiro en mi defensa. Los honorarios de Dave, mi abogado, sumaron $73,500. Cada centavo bien invertido, aunque nos tomará años recuperarnos. Salir con alguien se ha vuelto complicado. Siempre temo cuánto contar y cuándo hacerlo. Si hablo demasiado pronto, me arriesgo a que me vean como alguien marcado por el pasado o a que duden de mí. Si espero demasiado, parece que oculto algo grave. Por ahora, solo he tenido relaciones breves, la confianza ya no llega con facilidad. También conservo el contacto con Olivia, cuyo hermano pasó por una experiencia similar, aunque en menor escala. Nos reunimos a veces y hablar con alguien que entiende realmente lo que viví me reconforta. De vez en cuando reviso registros públicos para saber qué ha sido de Amy. Terminó su carrera, se mudó a Portland y trabaja en marketing. Publica en Instagram una vida perfecta, como si nunca hubiera intentado arruinar la mía. Su libertad condicional terminó el año pasado. No sé si carga con culpa o si, en su mente, sigue creyendo que fue la víctima. La demanda contra la universidad aún sigue en curso. Mi abogado piensa que están dilatando el proceso para desgastarme y forzarme a aceptar menos dinero. Es frustrante, pero no pienso rendirme. Ya no se trata solo de una compensación, sino de que reconozcan el daño que me hicieron. Lo mejor que me pasó en este tiempo llegó hace 6 meses, cuando adopté a Riley, un pastor alemán mestizo de 3 años rescatado de un refugio. Su dueño anterior no pudo conservarlo por un despliegue militar. Riley también arrastra problemas de confianza, así que somos un buen equipo. Ahora es mi compañero inseparable, protege el apartamento, me acompaña en las excursiones de fin de semana y es, sin duda, el mejor compañero de cuarto que he tenido desde Tyler. Si algo aprendí de todo esto es que nunca conoces de verdad a las personas. Quienes deberían haberte defendido son, a veces, los primeros en condenarte. Y la ayuda puede aparecer en los lugares más insospechados. La prima de tu novia con la que apenas hablabas en las reuniones familiares o la cámara de seguridad que un padre instaló y olvidó.
No sé si alguna vez superaré del todo lo que ocurrió, pero me esfuerzo por no dejar que defina mi vida. Hoy tengo un departamento digno, un empleo estable, un perro leal y un pequeño círculo de amistades en quienes confío. No es la vida que imaginé, pero es la mía. Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en GameEdit.